espero que para todos ustedes, para todos vosotros, sea imprescindible desde el Mirador Cultural de María José Mielgo Busturia. Y hoy tenemos pues a otro escritor, además mucho más cercano geográficamente, porque es está afincado en Irún, un poquito, Irún, pero muy cerquita. Sí, muy cerquita. Y ¿quién es? El personaje de hoy es Ricardo Campos Urbaneja. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, María José. Mucho gusto de estar aquí en este programa de EuskoTV, el Mirador Cultural. Pues gracias a EuskoTV, gracias a ti, porque sé que también tienes una agenda apretadísima. Yo creo que todos vivimos un poco estresantes. Sí, el trabajo me lleva mucho también. Sí. Y pues decir que Ricardo Campos Urbaneja nace en el año 72, nace concretamente en la ciudad de San Sebastián, Guipúzcoa, pero como decía anteriormente está afincado en Irún. Comenzó su andadura literaria, pues yo creo que como todos hemos hecho, ¿no? Con esos sentimientos, con esos cambios físicos, siendo pues seguramente jóvenes en los años de pubertad, y después comenzó a editar pues a los 18 años más o menos, ¿no? Sí, mis primeros poemas fueron una revista de aquí de Irún, que la hacía, no me acuerdo mismo el nombre del director de la misma, el Ateneo del Norte, que fue una revista de poesía. Ahí publiqué mis primeros poemas en diciembre de 1990, tenía 18 años. Además, me acuerdo que la portada era de Miguel de Cervantes y el poema era un poema bastante largo, la natural poesía, me acuerdo del título. Era bastante largo y me hizo mucha ilusión. Además, luego publicó un poco después otra vez y luego ya desapareció la revista, lamentablemente. Sí, la conozco, de hace muchos años, que si mal no recuerdo era blanca y azul. Sí, era blanca y ponían el rostro de escritores en diferentes tonalidades, sí, azul, violeta, sí, o tal. Era estrechita, pero estaba muy bien. Sí, además tenía unas calidades muy buenas y pues Ricardo Campos Urbaneja, además de ser poeta, porque empezó con la poesía, hay que decir que luego también ha hecho la incursión en la narrativa con la novela que hoy pues nos reúne aquí, que el título es La aventura de la pieza real decapitada, la cual tuve el honor de presentar y de prologar, y me sorprendió además muy gratamente, ¿no? Pues por todo que luego iremos explicando. Decir también que Ricardo Campos Urbaneja tiene, pues como escritor, un bagaje que lo ha ido haciendo poco a poco, con el tiempo, con los años, porque ha participado en distintas revistas literarias, como él apuntaba en la revista Norte, luego en Vidasoa, y también es colaborador habitual del periódico Granada Club Selección, que evidentemente, pues ya lo dice el nombre, se edita en Granada y pues yo creo que es uno de los periódicos que también tiene a gala el que se ocupa de la cultura, y aquí tenemos a un asiduo colaborador del mismo. También decir que eres miembro de la Asociación Mundial de Escritores desde 1997. Sí. Entonces, dentro de este currículum, pues me gustaría decir, yo sé que es típico y tópico, pero claro, aunque a veces digan, no hay escritor o un artista que se libre, ¿no?, del porqué. Pues evidentemente es que tiene que ser así, porque lo que pretendo es que conozcamos un poquito mejor la trayectoria literaria, en este caso, del entrevistado. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir? Por lo menos a esa toma de contacto con la poesía, en principio. Mira, fue además muy curiosa, porque yo me acuerdo que de chaval, en los años 80, había una serie de suspense muy famosa, Luz de Luna, con Bruce Willis y Sybil Shepherd, que a mí me encantaba, me veía muy bien con ella. Entonces ahí me empezó a llamar la atención el escribir, no sé, me llamó y me dio por hacer en cuadernillos, eso sí, millones malísimos, pero siempre encontraba un huequito en casa y siempre me ponía con un cuaderno y me ponía a escribir relatos, historietas, basándome en los personajes de Bruce Willis o Sybil Shepherd, la Toquisto, la secretaria, y inventaba así historietas. Eran muy malas, pero empecé ahí un poquito la andadura literaria. Luego ya, más tarde a eso, ya descubrí a mi personaje predilecto, Sherlock Holmes, con los primeros libros de colección de Orvis Fabri que editó en su día, en el año 87, tenía 15 años. Eran los primeros libros sin dibujos que leía, y la verdad que el personaje me impactó hasta tal punto que a partir de ahí empecé a escribir relatos en cuadernos a mano, nada de máquina de escribir todavía, porque todavía no tenía pasta para comprarme máquina de escribir, así que en cuadernos me ponía a hacer dibujos de caras de personajes
porque también tenía una faceta de dibujante de cómic de niño, y luego dibujaba ya pues relatos a mano, directamente, iba contando historias. Y ahí empezó un poco el género narrativo de suspense, que luego lo aparqué y me centré más luego en la poesía. Pero entiendo que empezaste con la poesía y luego pasaste a la narrativa. No, empecé con la narrativa y luego pasé a la poesía. Pues mira, en todos estos años siempre he dicho que no conocía ningún caso es decir, sí conozco que los poetas pasamos a la narrativa, pues porque quizás nos es más sencillo, porque además que luego queremos ampliar más campo, nos queremos ver, bueno, la poesía normalmente es más, la tienes que hacer mucho más sintetizada. Luego yo hice incursiones, por ejemplo, en el relato y conozco a muchos poetas que han pasado a la narrativa, pero es el primer caso, y lo citaba hacía muchas veces, el primer caso a lo contrario, es el primer caso que conozco que de la narrativa pasa a la poesía, algo que es más difícil. Sí, yo me acuerdo que el primer relato así que escribí un poquito medio decentillo, así de suspense, con una máquina Olivetti, estas típicas de cinta de que salgan con el tipes, fue Asesinatos en luna llena, que además el personaje se llamaba Richard, como yo, Ricardo, y el apellido era Holmes. Lo hacía pasar como si fuera un sobrino o algo así de Sherlock Holmes. Y fue una novelilla que escribí, no sé si tendría 15 años o 16, y me acuerdo que lo leyó mi hermana, una amiga, y no les desagradó para la que tenía haber escrito ese relato. Y era un poco el comienzo. Luego la poesía fue de una manera más accidental, fue ya más... Porque a mí en la escuela me enseñaban poesía, pero yo era de los típicos que la poesía aprendía justo para el suficiente, pero nunca llegaba al 3. Entonces era mísimo en poesía, no pésimo. Lo que pasa es que la poesía ya fue de una manera distinta. Fue cuando me entró una obsesión con querer hacer letras para canciones, de alguna manera, basándome un poco en mi ídolo musical de época, Paul McCartney, y incluso con un piano de juguete, como hacía pequeñas melodías y tal. Y empecé a componer así letritas. Y un batería, me acuerdo de un grupo, que ahora es muy amigo mío también, me comentó, lo tuyo más que letra de canción, más por la poesía. Y ahí empecé a encaminarme al género poético, y luego ya cuando empecé a trabajar en porcelanas, que ya cebó la fábrica, aproveché a comprar libros de poesía, de antologías, de movimiento de poetas de todas épocas, géneros, sobre todo clásico, he ido mucho clásico. Y ahí me empecé a poner con poesía. Bueno, si de algo te sirve o no sirve, pues a Einstein le habían suspendido y decían que iba a ser muy mal matemático, a muchos literatos de hoy en día nadie daba un duro por ellos, y sin embargo luego, pues mira, oye, o sea que, ¿quién te iba a decir a ti que estudiando poesía para el aprobado, y ahora te dedicas a escribir poesía? Efectivamente, yo he visto y he leído cosas tuyas que, bueno, pues no están nada mal. Mi maestro de escuela de GB, por ejemplo, que me daba lenguaje, se queda sorprendido. Ha leído poemas míos y me ha dicho, Ricardo, me dejas anonadado, ¿no? Dices, porque viéndote cómo eras en clase, con la lengua y tal, y luego verte escribir y expresarte literariamente hablando, con tus defectos, tus faltas, o lo que sea, que eso todo escritor tiene de una manera, luego vas corrigiendo y depurando con el tiempo, y vas madurando también con los años tu propia poesía y mejorándola, vas creando luego tu propio estilo. Él va viendo esa obra y dice, ojo, me ha sorprendido. Y cuando leyó el libro y me lo retocó y me lo arregló ortográficamente y tal, me encantó y me dijo, mira, se lee sencillo, se lee bien, pero me gusta. Bueno, y hacíamos referencia dentro de la narrativa a esta primera novela que has publicado, La aventura, que publicaste ya el año pasado, La aventura de la pieza real decapitada, ¿no? Es una novela que, cronológicamente se sitúa en el siglo XIX, concretamente en el año 1878, cuando España y Cuba pues firman la paz de Zanjón, con lo que pues a esas disquisiciones y a esas malas relaciones se pone fin. De una forma por lo menos momentánea, ¿no? Pero sí me gustaría que nos contaras cuál fue el acicate o el detonante para escribir esa novela, precisamente. Bueno, lo primero que quise es crear un personaje de suspense propio, ¿no? Porque de niño había inventado personajes que tenían nombres, pues que no... Inventé un inspector que se llamaba Aquila, pero bueno, sin más le puse Aquila por el nombre del águila, el nombre científico. Pero quise crear un personaje de época, un poco al Sherlock Holmes de entonces, pero en España. Y entonces, claro, estuve buscando nombres
y en un libro de apellidos encontré el apellido Robles y me gustaba el apellido Robles. Lo único luego había que buscarle el nombre. Claro, tampoco quería poner el mismo nombre que del que interpretó Antonio Resines. Claro, porque si no ya era plagio. Entonces se me ocurrió Fernando, y Fernando Robles me sonaba muy común, muy general, y dije, mira, ya está, ahí tengo el nombre. Luego ya era buscarle la ubicación de la España de entonces. Si Holmes se movía mucho en Londres, victoriano, la capital, yo buscaba un poco la capital de España de aquel momento, más o menos, cuál era la capital, dónde estaba lo importante de España. Y me centré en Cádiz. Estaban las Cortes, estaban los puertos, estaban las colonias españolas de época y el enriquecimiento que había entonces, que era una zona rica, que empezó a perder toda esa riqueza a través de las colonias españolas, en finales del 19, primeros del 20. Y entonces ya dije, mira, está Fernando Robles, gaditano, investigador privado, ya está, se me ocurrió. Y ahí luego ya lo que es la trama del libro, que igual me preguntas sobre... No, yo quería que nos explicaras también, es decir, ya nos has explicado el detonante, ¿no? Tú querías hacer un personaje, buscaste el nombre, una situación en concreto y una ciudad en concreto. Lo que sí es que también me gustaría que nos dijeras por qué concretamente ese hecho histórico. Sí, eso me estuve mirando yo en épocas de entonces, en un libro que tengo de historia de España y unos CD-ROMs que tengo sobre la historia de España, estuve mirando momentos, acontecimientos que hubiera, ¿no? Y este me llamó la atención. Y lógicamente, como Sherlock Holmes, Conan Doyle, siempre también tenía sus novelas un poco de conceptos históricos con un poco de ficción, pues dije, mira, este va a ser el argumento de la trama, ¿no? La paz de Zanjón, ¿no? Con Cuba. Y luego ya le metí lo de la pieza real decapitada para darle ya un matiz, un poquito aventura, un poco más a Conan Doyle. Y realmente, ¿qué tenía ese hecho histórico? Porque podías haber elegido otro, por ejemplo, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que te atrajo, que tuviste, que lo podías situar a los personajes dentro de ese hecho histórico en tu novela? ¿Qué tenía ese hecho histórico y ese documento que no tenía otro, por ejemplo, otros hechos que se dieron en la España de aquella? Sobre todo el concepto internacional y militar bélico que había. Entonces, lógicamente, había un conflicto con ellos, éramos enemigos, y eso me inspiró un poquito a crear ahí una trama de enemistad entre ambos países y que hubiera un poco crimen o suspense alrededor de cubanos y españoles. Y sobre todo que la trama estuviera centrada entre cargos militares o políticos, embajadores. Era dar un toquito de política al concepto y dar un poco de suspense a esa paz de Zanjón y algo así, añadirle otros condimentos. Otros condimentos. Luego la historia te va llevando por otros recovecos, porque eso al final no se escribe sola, a veces te va llevando también. Y al final conseguí enlazar un poquito la trama, enlazándolo con otro concepto de la pieza de ajedrez y tal, para darle un poquito ya el toquecito. Eso, vamos a ir no desgranando a los lectores la trama, porque si algo tiene un libro, y el consejo que se puede dar siempre de un libro, fuera narrativa, fuera ensayo, fuera poesía, a mí cuando me han preguntado ¿y qué me aconsejas de este libro? Que lo leas. Para bien o para mal, luego cada uno y el lector tiene sus gustos, ¿no? Pero un libro tiene que ser leído y luego que sea el lector el que saque las conclusiones. El personaje principal de la novela, de esta novela de Ricardo Campos Urbaneja que hoy nos ocupa, que es La aventura de la pieza real decapitada, es el investigador privado Fernando Robles, como tú muy bien decías, que con su buen olfato, porque no deja de tener buen olfato, y a pesar de que le cuesta, tiene que hacer bastantes entramados, bastantes viajes, bueno, pues consigue al final, bueno, pues acabar, ¿no? Y sacar a la luz el misterio. Sí que me gustaría, Ricardo, ¿qué hay? Porque yo sé que luego lo explicaremos un poquito, ¿no? Pero que tú me digas qué hay de Ricardo Campos Urbaneja, si hay algo, en este investigador. Pues de mí, en este investigador, yo diría que no hay nada. Porque de altura me saca buen palmo. Bueno. Y de facultades y agresividad y todo eso también me saca bastante. Es un personaje que yo creo que es lo típico. Cualquier escritor a veces busca en sus personajes ese algo que no es y sentirse el personaje, de alguna manera, en la ficción de una novela. Porque plasmar un personaje que se asemeja a ti no te acaba, ¿no?
Entonces siempre acabas buscando ser eso que tú no acabas de ser nunca igual en la vida real, o que te gustaría ser, pero no puedes, y te creas un personaje que una los requisitos que igual que tú careces. Es decir, tú lo que me estás diciendo, lo que decimos muchos escritores, ¿no? Que escribiendo nos sentimos dioses porque hacemos con los personajes lo que no podemos hacer en la vida real. Exactamente. Y es lo que es lo bonito, es lo fascinante de escribir, ¿no? Que creas aventuras, creas ficción, creas historias que a veces cuando las terminas de hacer o contar te quedas sorprendido de lo que has hecho en ese momento y dices, uy, esto se me ocurrió a mí. ¿Por qué elegiste el narrarla en primera persona? Yo puedo decir que es una novela que me gustó, me sorprendió. Efectivamente, bueno, dentro se nota que te gusta el género de la novela negra, que para mí realmente, bueno, pues es como escribir. Es más fácil, a los escritores yo creo que nos es más fácil hacer llorar al lector que hacer reír. Y desde luego de los géneros, para mí uno de los que ofrece cierta dificultad es la novela, el género negro, la novela negra, porque tienes que hilar muy fino. Es decir, no puedes dejar nada al azar y que el lector se pierda. Eso yo creo que lo has logrado muy bien, con un lenguaje muy sencillo, con un lenguaje que se entiende, un lenguaje factible y que es accesible a todo el mundo. Y además es que lo has hecho en primera persona, que los que escribimos sabemos que la primera persona lo que le da es más cercanía, más proximidad. ¿Por qué elegiste la primera persona? ¿Por lo mismo tal vez? No sé, me salía... ¿O fue algo aleatorio? Me salía así, o sea, yo de este personaje, esta es la primera, luego le he escrito 2 historias más después, también en primera persona, porque me salieron así, en primera persona. Ahora estoy haciendo de la cuarta y esa tiene un cambio, va en tercera. ¿Ves? O sea, lo que llamamos los escritores en los talleres el escritor omnisciente, que es más fácil, porque bueno, por lo menos todo no sé si es más que fácil, todo lo pero ve, ¿no? No sé si es más fácil en tercera, para mí es diferente, porque le he escrito las otras 3, esta y las otras 2 en primera, y han pasado ya 2008, 2012, empecé a escribir la cuarta en el 2013, la tuve que dejar aparcada para hacer otra cosa relacionada con este libro en cuestión, y la he vuelto a retomar. Y ahora voy por el segundo capítulo, pero esa en cambio la he empezado a hacer en tercera persona. No sé si por proximidad o facilidad, el lugar era por darle un toque diferente, para no encasillarme a primera persona. Quizás es que la primera persona lo que tiene es que es eso, es más personal, ¿no? Yo creo que el lector agradece cuando escribimos en primera persona porque se siente más identificado. Lo que pasa es que corres un riesgo, porque la pregunta siguiente cada vez que escribes en primera persona es que te dicen, oye, ¿has vivido esto? Oye, ¿es que eres tú? No, a ver, yo puedo escribir historias en primera persona porque sé que el lector lo va a agradecer en el sentido que se puede sentir más identificado. En tercera persona no es que sea más frío, pero sin embargo a los escritores nos da más, podemos manejar mejor la novela o distintas circunstancias de la novela porque es lo que se llama el escritor omnisciente. Entonces tú puedes hablar desde el personaje, desde el amigo del personaje, desde el cielo, desde el infierno. Es un poquito más fácil. Con la dificultad que entraña ya escribir, y sobre todo el género, para mí, la novela negra. La Paz de Zanjón, como comentábamos antes, había puesto fin momentáneamente a unas circunstancias, ¿no?, que se daban entre España y Cuba, y también de alguna manera esa paz o ese documento acababa con, bueno, pues con la esclavitud. Te voy a hacer una pregunta un poco metafórica. A pesar de ese documento que dice que acababa momentáneamente, que creo que fue así momentáneamente con la esclavitud, valga la redundancia, ¿crees que en pleno siglo XXI, te lo estoy preguntando, se ha acabado la esclavitud? En todos los sentidos, no la esclavitud de tenerte con cadenas, blancos, negros, que desgraciadamente creo que todavía existe, sino esa esclavitud de que si no perteneces a la manada y al conjunto ya eres raro, esa esclavitud de tenerte que estar midiendo las palabras porque no es lo políticamente correcto, aunque muchos opinan igual. ¿Crees que eso se acaba? Yo realmente lo que creo es que realmente el vivir, depende de cada uno, la vida que tenga, no deja de ser una propia esclavitud. Bien o mal, algunos mejor, otros peor, todos tenemos una cierta esclavitud dentro de nuestra propia vida. Bien laboral, bien presiones de jefes, bien presiones económicas, sociales, de cualquier tipo. Al fin y al cabo todo es un subconsciente, no hace falta tener esposas ni cadenas, ni estar comiendo arroz hervido y
y con látigos para sentirte esclavo. Hoy en día vivimos una esclavitud diferente, y luego en otros sitios desgraciadamente viven la esclavitud de antaño, pero realmente la vida en sí para todos es una esclavitud constante. El día a día, el salir adelante, ya es como una esclavitud, porque tienes que ir para adelante. Entonces lo que te alegra el día a día es las cosas bonitas que tiene también, que te da de vez en cuando, que es lo que te ayuda a continuar en esta tesitura constante que es el existir de alguna manera. Y luego hay, yo creo que otra serie de esclavitud, entre comillas, desde luego lo que sí son precondicionantes, ¿no? Yo en una ocasión le pregunté a un poeta, José Luis García Herrera, qué condiciones o precondicionantes, ¿no?, eliminaría. Y además fue muy, muy directo y una respuesta que agradecí, que me hizo mucho que pensar. Dice, yo si algún día eliminaría trabas y precondicionantes, sería de entrada las del propio individuo y las que el propio escritor, me estoy refiriendo ahora en la literatura, aparte en la vida diaria, ya estoy aplicándolo a la propia literatura, las que el propio escritor tiene, porque si tú no te despojas de esos precondicionantes, va a ser muy difícil que escribas una obra auténtica. ¿Opinas así? Sí, yo sinceramente yo llego a ser capaz. Cualquier escritor o artista tiene que tener la facultad de poder escribir en cualquier circunstancia, momento o lugar. Llego a escribir poemas en el topo, llego a escribir poemas en diferentes circunstancias o lugares, incluso en servilletas de papel en bares, que luego han sido publicados. En Granada de Costa, por ejemplo, como uno que perra vida, lo publiqué en un bar. Lo que está claro que en el momento tú puedes tener un día malo, triste, apesadumbrado, y ser capaz en un momento, que a mí ya me ha pasado, escribir 3 poemas y 3 poemas totalmente diferentes y opuestos. Y uno igual ser romántico, entre comillas, otro ser una humorada y otro ser un poco crítico. Y totalmente distintos. Es la facultad que tiene que tener el cerebro de un artista creativo de cualquier índole, pintor, escultor, escritor, poeta, cualquiera, tener esa facultad versátil para, en cierto modo, tener un enriquecimiento absoluto como artista. Y no encasillarte. Y no encasillarte en un solo línea de género. Claro, que si solo, como yo conozco a algún amigo, me dice, no, yo solo escribo de amor o desamor cuando estoy enamorado o estoy desenamorado. Dices, pues majo, tío, pues tú no vas a ir muy lejos como poeta. Claro, porque tienes que tener más amplitud de miras. El mundo te enseña muchas cosas. Cosas en la calle, te enseña cosas en la televisión, las noticias, la prensa, ves muchas cosas. Y de todo puedes sacar algo. Bueno, decía Soledad Córtolas, una obra ensayística que yo la he leído varias veces y realmente la recomiendo, La vida oculta, donde dice que se parte siempre de la realidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Tú cuentes una historia, un poema, sea una realidad propia o incluso indirectamente propia, porque la has vivido o te la han contado, pero yo creo que se parte de la realidad. Y partimos de muchas realidades. Sí, todos los artistas cuando han escrito además no dejan de ser la voz de su tiempo. En cualquier época, en todos los géneros artísticos, cada uno han expresado lo que han visto en su momento, en su época. Y al fin y al cabo no dejamos de ser eso, meras voces de nuestro tiempo. Algunas perdurarán más, otras menos, pero somos voces de nuestro tiempo. Y luego otra pregunta que te quería hacer, Ricardo. Ya has dicho que luego tuviste un periodo que leíste poesía por lo que lo leíste, ¿no? Es decir, que no era el género con el que tú te iniciaste. Pero a la vista de la novela, esta aventura de la pieza real decapitada, ¿qué tiene la novela negra que te ha subyugado tanto? Es decir, fíjate si hay géneros, ¿no? ¿Por qué la novela negra? Como he comentado antes, fue Sherlock Holmes, con Arthur. O sea, me fascinó el Londres victoriano, la niebla, el suspense, la trama, la investigación, las pesquisas, las pistas, el cómo se hilaba todo, cómo lo narraba todo Watson en su magazine de periódico, cómo contaba las historias de Holmes, de cómo resolvía todo, sus manías con la cocaína, contar lo que tenía Sherlock. Tenía un ambiente fascinante. Y eso que era un niño, yo lo leía, pero es que me encantaba, además me fascinaba. Y ahora mismo me he puesto a la leer otra vez las historias de Sherlock Holmes, las originales de Conan Doyle. Tengo libros de otros autores que he leído también de Holmes, incluso Stephen King ha escrito para Sherlock Holmes. Y estoy leyendo otra vez las novelas originales. Y me estoy terminando Estudio en Escarlata, la primera que he escrito Conan Doyle.
Y realmente ahora vuelvo a encontrar otros matices, otras cosas que cuando tenía 15 años no veía. Te voy a hacer dos preguntas también. ¿Te ha pasado, porque bueno, yo en un principio no lo podía creer hasta que luego te ocurre, ¿no? ¿Te ha pasado en la novela y en lo que estás escribiendo o has escrito posteriormente que alguno de los personajes ha tomado vida propia? Sí, generalmente yo las historias cuando las empiezas a contar parto de una base inicial, ¿no? Me comento un poco un inicio, de dónde voy a mover los tiros de salida y luego ya voy empezando a ver cómo comienzo esta historia, de qué manera la inicio. Las primeras tres la he empezado de una manera, esta cuarta la he empezado de una manera diferente para dar un cambio de aires. Y la tercera ahí tiene cambios de aires con respecto a la segunda y la primera, y la cuarta tiene cambios de aires con respecto a la tercera. Entonces, eso demuestra la madurez que tú vas teniendo con el tiempo también a la hora de contar las historias de tu personaje. Eso quiere decir que tú vas evolucionando con él. El personaje empezó en esta novela de una manera, en la segunda ya le di unas características nuevas que no tenía, en la tercera otras cosas nuevas que no tenía, en esta cuarta otras. Entonces, poco a poco, lo que digo yo, un personaje no nace entero. Es como cuando nacemos de pequeños, somos una cosa chiquita y luego vamos creciendo, vamos madurando, el entorno nos va haciendo mentalmente y todo, y ahí nos vamos desarrollando. El personaje es igual, nace de una manera y luego va llegando a su cúspide. Y luego también, dentro de la novela, ya nos has dicho que sí que impera a veces el propio destino del personaje, es decir, de alguna manera te guía él a ti en vez de ser tú el que le guías, ¿no? Dentro de la novela, ¿qué es lo que más ingrato qué fase es la más ingrata? Es decir, la de buscar el título, la de la documentación, la de ver el desenlace, el final, el comienzo. ¿Qué es lo que más te resulta más dificultoso, más árido? Lo más complicado es terminar de acabar hilando todo bien, porque además yo escribo de ciento un viento cuando voy pudiendo los fines de semana. Por desgracia no tengo todo el tiempo del mundo para escribir, pues si escribiera todos los días sería perfecto, porque tendría en la mente constantemente la historia y no se me escaparía ningún detalle. Pero claro, igual escribes 2 páginas, 3 páginas o 5 un fin de semana y luego igual no vuelves a escribir hasta pasado 3 semanas. Entonces ya tienes que volver a hilar todo otra vez, volver a leer. Eso es mucho más costoso. Y volver a hilar y recordar lo que has contado, y a veces tienes que apuntarte en un papel y guardar lo que has contado y por dónde quieres ir encaminándolo. Que luego al final lo que tú has apuntado para encaminarlo, la propia historia te va cambiando otra vez el camino para luego volver al camino de inicio que habías apuntado y te va llevando el mismo. Con lo cual no eres disciplinado en la escritura, pero ¿por qué no puedes? No porque no te gusta. Exactamente. Por ejemplo, yo al final los finales no los dejo nunca hechos, a veces dejo que se cierren solo. Dickens, por ejemplo, la última novela que dejó sin terminar, de suspense, que era el género que le trataba por hacer, hizo algunos capítulos y tal y cual, pero nunca llegó a terminarla. Y nadie sabe cómo terminaba realmente porque no dejó nada escrito de la continuación. Y otra de las connotaciones que tiene la novela es que el que no sabe, es decir, yo porque te conozco y sé que eres un jugador y muy bueno, además que participas en campeonatos de ajedrez. Bueno, regular. Bueno, mejor que yo seguro que no tengo ni idea. Con lo cual en la novela es verdad que hablas y bueno, pues citas ciertos movimientos que el lector, si no sabe de ajedrez, ahí sí se pierde un poco, pero realmente el ajedrez, ¿cuál fue el acicate o qué le has visto tú al juego del ajedrez, que yo podría decir las connotaciones que tiene, ¿no? Bajo mi humilde opinión, para introducirlo en la novela? Fue el concepto de, para la trama de suspense tenía que buscar una base, algo. Las novelas de Sherlock Holmes muchas tenían pues algún acicate o algún puntilla, una señal, una marca, una identificación de amenaza o algo. Tenían las novelas de Holmes, ¿no? Entonces yo lo que hice pues es buscar algo que simbolizara algo parecido dentro de lo que era la historia de mi libro. Entonces se me ocurrió coger al rey, que es la pieza más importante del tablero, y decapitarla directamente. Y no con eso quiero decir que decapitar a los reyes, aunque algunos los esté deseando, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí era darle un toquecito de amenaza y conseguir con ello que los protagonistas, el simbolismo que tuviera ese rey decapitado fuera como un anuncio de muerte. Y de alguna manera obligarse a la continuación de la historia. Entonces ahí es donde busqué el concepto del ajedrez. Y de ahí es donde tomaste además el título. Eso es. ¿Fue difícil?
¿Buscar el título? No, fue difícil porque ya directamente la pieza decapitada era, lo decía todo, y ya era impactante. Lo que pasa es que le puse la aventura porque como es la novela más corta de las 3 que he escrito hasta ahora del personaje, preferí ponerle el título de la aventura, como la hace Xenofón, la aventura de tal, la aventura no sé qué, con sus novelitas cortas, pues preferí ponerle la aventura para no llevar engaños. Pues si pongo la pieza real decapitada, la gente igual piensa que es un libro muy grande, y luego se encuentra con una novelita corta. De todas maneras, yo cuando leí la novela, lo que sí vi claramente es que no era lo que acabas de decir tú y ya me has contestado, te lo iba a preguntar, que no era cerrada, no era una novela con fin cerrado, lo cual yo dije, bueno, habrá una segunda parte. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Te salió así? Me salió, en principio el final además lo puntillé gracias a mi maestro de escuela, que me lo decalcó en la revisión, y entonces yo tuve que buscar el modo de hacer que eso que él me dijo apareciera de alguna manera, simbólica o de alguna manera que apareciera, y entonces lo metí a posteriori a haberla terminado. Y le di un toquecito bonito, un toquecito además para muchos les ha gustado ese toquecito. Y luego no querría acabar esta entrevista que estamos manteniendo con Ricardo Campos Urbaneja desde Eusko Televisión, concretamente Mirador Cultural de María José Mielgo Busturia, sin hacerte 2 preguntas. Una, porque quiero saber que me imagino y sé y me has contado muchas veces que te ha aportado la literatura, pero quiero preguntarte qué te ha aportado el ajedrez a tu vida. El ajedrez como la literatura, pues bueno, el ajedrez a mí me enseñó mi hermano Emiliano. Mi hermano me enseñó a mover las piezas y tal de chaval, y durante mucho tiempo estuve jugando con mi hermana melliza, con mi hermano, luego lo dejé durante 15 años, de los 15 hasta los 30, y por desgracia o por fortuna, más por desgracia que otra cosa, lo retomé con 30, justo tras el fallecimiento de mi madre. Entonces fue una cosa que me ayudó a, como la literatura es algo muy intimista, muy cerrado, que te encierras a ti, busqué una tira que me ayudaba a relacionarme con gente. Entonces, aparte de que tenía un trabajo en seguros y tal, y tengo un trabajo en seguros, pero no es lo mismo. Y me apunté en un club de ajedrez, me interesé, compré una revista, tal, y ahí empezó un poco a meterme otra vez en el mundo del ajedrez, a conocer la teoría, la profundidad, la técnica, el conocimiento teórico del juego. Ya me apunté en un club y ya empecé a jugar. Liga por equipos, hago un torneo, un campeonato cuando puedo, de rápidas o de tal. Y lo que haces es pasar el rato, y cuando juegas un torneo de rápidas vas a Digurta y luego al Lums. De una manera además muy inteligente, que el ajedrez no es para cualquiera. Para mí me parece sumamente difícil y no es fácil. Muy de tener mucha táctica. No es fácil, hay que tener mucha paciencia, sobre todo a mí me gusta mucho jugar las rápidas, porque las rápidas es a 5 minutos que juegas en pispas varias partidas y disputas mogollón, y no tienes que andarle a coco demasiado, es reflejos y velocidad visual. En eso me defiendo bastante mejor que en lentas. En lentas he tenido partidas de hasta 5 horas de duración que acaban cansándote mentalmente. Y no un día, sino otro y otro seguidos en un torneo como el Open Donosti. Y bueno, pues ya para terminar esta entrevista, ¿hay algún...? Por cierto, claro que hay un proyecto, pero quiero que tú nos lo digas. Tienes la gran fortuna de que se va a llevar al cine la novela, si no estoy equivocada. Más bien, más que al cine, a la televisión. Televisión de internet o Tele7 o Eusko TV. Me propusieron los directores del canal de Eusko TV hacer un guión del libro, y que era más fácil pedírmelo a mí, que soy el autor del propio, que no pedírselo a un extraño, porque un extraño habría que pedir autorización al autor del libro. Lógicamente, ahí están los derechos del copyright. Entonces yo dije, vale, perfecto, lo adapto. Cambió la época, debido a la falta de medios económicos que se tienen para hacerlo, y lo adapto a una época más reciente, más moderna. Entonces le da unos toquecitos distintos, más salvajes tal vez, más Tarantino en algún momento a lo que es el libro, y luego lo que sí he hecho, he aprovechado a hacer una revisión del propio libro y añadir personajes que no estaban y escenas que no hay en el libro, para darle un cierto redondez, que igual en el libro de inicio en su momento no me percaté, o si me percaté o no me di cuenta, y ahora lo que he hecho es retocarlo. Y hay un actor, casualmente de Donosti, que ahora está trabajando en Canarias, haciendo un programa infantil, que ha mandado el guión, que está interesado en el proyecto, y que de momento ha leído el guión y le ha gustado. Me ha dicho, me ha gustado, me ha enganchado, lo voy a releer y tal, y he dicho, oye, pues gracias de entrada ya, que de entrada te haya gustado el guión, siendo mi primer guión, que no he hecho nunca un guión. Es muy difícil, no he hecho nunca un guión, digo, me parece
Perfecto, me encanta. Y ya me dirás, dime sinceramente si hay cosas que retocar. Pues nada, con esto acabamos nuestra entrevista a Ricardo Campos Urbaneja. Sabes, Ricardo, que te deseo lo mejor de todo corazón, Muchas que gracias, espero María José, que igualmente. sea un éxito llevada esta novela a la televisión y que además esperamos impacientes las siguientes novelas. Sí, yo también espero con el tiempo, si las circunstancias también financieras y todo lo permiten, poderla sacar a la luz. Si esta da un empujón bueno, quién sabe si ayuda a poder sacar las siguientes, claro, porque la vida chucha mucho. Bueno, pero yo creo que cuando se hacen las cosas con cariño, con tesón, con obstinación y con buena fe, estoy segura que las cosas nos cuestan más, pero salen. Y reitero que te deseo de verdad toda la suerte del mundo porque sé que te la mereces. Muchas gracias, María José, igualmente. Y esto es todo desde Eusko Televisión, concretamente, como decía, Mirador Cultural con María José Mielgo Busturia. Gracias por estar al otro lado y escucharnos.